Bienvenidos a Conectados, un espacio para conversar de fe, Biblia y preguntas muy profundas. Como amigos, tenemos aquí sentados en la mesa a Axel Hola. y a Gaby. Hola. Y así que estamos listos para empezar este tema que es bastante difícil, pero a lo mejor, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no contestamos todas las preguntas, pero las estudiamos juntos. Y si ustedes tienen alguna pregunta, déjenla también en los comentarios para entre todos buscar la respuesta. Y recordemos que esta es una forma de verlo bíblica y sobre todo dentro de la apologética. No buscamos faltar el respeto a nadie y recordemos que como todo lo demás son temas que son necesarios, ya que debemos estar listos para aprender a lidiar con otras religiones y sobre todo a entendernos. Así es que bienvenidos a Conectados. Queremos darle una bienvenida a todos aquellos que nos están viendo de Argentina, de Perú, de España, de esos lugares donde nosotros todavía no alcanzamos a llegar físicamente, pero gracias a las redes sociales lo estamos haciendo y les deseamos que este tema pueda abrir un poquito más nuestro corazón hacia otras personas, hacia otros hijos de Dios y nos haga acercarnos con el mismo amor que Jesús lo haría. Porque la apologética no se trata de ganar discusiones, sino de responder con verdad, pero sobre todo con amor y como Jesús lo haría. Así es que, sin más introducciones, bienvenidos a Conectados. Y yo creo que vamos a empezar con algo importante, que es abrir la Biblia y en Deuteronomio 6, del 4 al 5, procedo a leer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues es un texto que ustedes ya creo que hemos escuchado, creo que ya es algo que se ha repetido, pero creo que es nuestra conexión, entre comillas, con los judíos, musulmanes y nosotros. Ambos tenemos el mismo Dios y es nuestra gran conexión que es nuestro único Dios. Sí, y muchos malinterpretan también con nosotros los cristianos que creemos en muchos dioses. Y había un hombre con el que pues yo escuchaba que estudiaba con alguien que iba a la iglesia. Y decía él, es que yo no entiendo porque ustedes dicen que es un solo Dios. Y ustedes me dicen que la Biblia dice, no te hagas otros dioses. Entonces, ¿cómo está hablando de otros dioses si se dice Dios que no existe? Entonces es como pues como que se contradice ahí mismo la Biblia, pero no. Pensando en lo que creemos en varios dioses, nos damos cuenta que es un solo Dios en el que creemos, que pues vamos a ver cada parte de nuestro Dios en el que creemos, que solamente forma parte de un monoteísmo, pues Puro. Así es. Y como lo estaba leyendo Axel en Deuteronomio, creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Y la palabra hebrea que se usa es Ehad y significa soledad, no significa soledad absoluta, o sea que está aislado, pero significa una unidad perfecta y está hablando de una unidad relacional. Y más o menos, mientras vayamos estudiando la lección, vamos a ver por qué no significa una soledad o algo aislado, sino una unidad perfecta. Y vemos uno de los principales contextos de esta lección es Mahoma, el Islam y su historia. Así es, y pues para entender este tema es algo un poco muy complicado, porque como decías antes, debemos de hablar desde la perspectiva del amor, y no podemos amar a alguien si no conocemos. Entonces tenemos que conocer, tal vez no tenemos el tiempo para conocer a fondo esta creencia, pero sí podemos entender un poco de las cosas básicas. Y entendemos hasta ahorita que pues esta creencia, uno de los pilares de ellos es Mahoma. Y pues Mahoma nació en la Meca de alrededor del año 570 y pues fue muy influyente en la tribu de los coroachitas. Entonces, pues entendemos que con el origen que él tenía, y como él también conoció, nos decía la lección, que él nació y con las creencias que él tenía de niño, estaba pues un poco
problema, no problema, pero un poco dudoso, porque sentía que había algo más allá del dolor, había algo más allá del perdón. Entonces quería él acercarse más, o sea, la religión que él profesaba o que él creyó, que conoció de niño, no llenaba ese vacío para entonces entender. Entonces, pues Axel, si nos puedes explicar cómo es que conoció. Claro. Uh-huh. Creo que pues su gran vacío era él quedó solo. Él perdió a su padre antes de nacer, así que técnicamente nació solo y a sus 6 años perdió a su madre, y creo que es algo que para un niño es algo muy fuerte, es algo que deja un trauma muy intenso y sobre todo pues un vacío muy grande, ¿no? Un dolor que no se llena sin Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y vemos que una de las creencias de los musulmanes es que a los 40 años Mahoma recibe su primera revelación de Dios por medio de un personaje que tanto los cristianos como los judíos y los musulmanes conocemos, y es el ángel Gabriel. Al fin, ¿no? Después de unas dos semanas donde no conocíamos a los personajes, vemos aquí personajes que somos familiarizados. Llega el ángel Gabriel y en una de estas revelaciones esas revelaciones continuaron año tras año por 23 años y fueron compiladas en el libro que nosotros conocemos como el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Así es que vemos, hay bastantes similitudes, tenemos a un mismo personaje que se repite en ambas religiones y vemos que ambas tienen un libro sagrado. Para nosotros la Biblia, para ellos el Corán. Así es. Y pues uno de sus mensajes principales era el monoteísmo. Él estaba un poco de desacuerdo con, como lo vimos con las otras religiones, que había muchos dioses y que había a lo mejor algún avatar para, como lo vimos en las otras lecciones, para cada cosa, el dios del amor, el dios de esto. Entonces él estaba en contra o en desacuerdo de todo esto, y su mensaje principal era el monoteísmo absoluto, o sea, un solo Dios, porque la Biblia dice que es solamente un Dios. Y fue una fuerte reforma social. Y la puso en conflicto. Fue tan fuerte que lo puso en conflicto con con el sistema religioso y tribal que estaba en la Meca. La Meca es una ciudad, yo no sabía, es una ciudad de Arabia Saudita. Entonces, pues como conocemos, era una idea revolucionaria que él estaba teniendo, un solo Dios, cuando ellos estaban acostumbrados a muchos dioses. Fue lo mismo y muy parecido a cuando Jesús dijo yo soy el Padre, ¿no? Los judíos no tomaban eso en cuenta y, por no decirlo, iban a predicar ahí mismo. Tenemos ese gran rechazo de parte de Mahoma hacia el panteón de los dioses, y no solo eso, sino también denunció la corrupción social y debido a eso comenzó la persecución debido a la gran amenaza hacia la parte política de la ciudad. Sí, y vemos que en el año 622 Mahoma y los seguidores de Mahoma emigraron a Medina, y este evento fue conocido como Hijra, que es marca o es algo de las cosas más importantes en el calendario islámico. Así es que cuando vemos cosas de esta religión, lo hacemos para que ustedes, tanto como nosotros, entendamos cuál es el contexto histórico, qué es lo que ellos creen, cómo es que ellos lo creen y qué es lo que pasó que los marcó. Y en este año es uno de los eventos más importantes para ellos. Así es, y pues ya en Medina, pues Mahoma estableció ya su comunidad ahí, porque ya había oído de la persecución, pero estableció su comunidad musulmana y también pues las habilidades estratégicas y diplomáticas que conllevaban esos mensajes que había recibido de pues el ángel Gabriel. Y pues con eso logró unificar las tribus de la península de la Arábica bajo la adoración de un solo Dios, que era lo que veníamos comentando, que ese era su mensaje principal, un solo Dios. Y recordemos que el Islam es la segunda religión más grande del mundo.
siendo el 25% de la población mundial y ya si nos ponemos en números, 2.000 millones de personas, considerando que eso es demasiado. Sí, y si nos damos cuenta, las últimas religiones que hemos visto han estado en el top 5. Entonces nos abre nuestra perspectiva a que hay algo en el Islam, hay algo en el budismo, hay algo en todas estas religiones, pero también tanto como las cosas que se encuentran, hay un vacío que solamente Dios llena. Y vemos en el Islam a un personaje también muy conocido que al fin nos pone en perspectiva con alguien que conocemos bien y es Jesús. O ellos lo conocen como Isa. Y él es uno de los personajes más respetados en el Islam. Se cree que nació milagrosamente de la Virgen María y que hizo milagros. Hasta aquí ellos creen en el mismo Jesús que nosotros creemos. Sí, el detalle que veo aquí es de que sí creen en Jesús, pero como un profeta. Para ellos Jesús no fue un Dios, porque como decíamos, para ellos solamente hay un Dios y pues entiendo de dónde puede venir la confusión, ¿no? Entonces, en el Corán, que es el libro que ellos tienen como principal, Jesús, pues como les decía, fue solamente un ser humano, un siervo de Dios. Y no es nada divino, es solamente un hijo de Dios, tanto como lo somos todos los demás. Pero no es Pero, el hijo de Dios. no es el hijo de Dios. Y vemos que en la Biblia, pues Jesús nos demostró otra cosa totalmente diferente. No nada más es una persona. Dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y me impacta eso porque para mí es como un eco grande que hizo Jesús, porque no nada más estaba diciendo yo soy Dios, no, estaba usando las palabras que Moisés escuchó cuando dijo, ¿y quién les voy a presentar quién es que soy? ¿Quién eres? O sea, ¿quién me dijo? ¿Quién, en el mensaje de quién o en nombre de quién voy a hablar a estas personas? Y lo primero que escuchamos, yo soy. Entonces, Jesús se presenta a sí mismo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, Él se presenta no nada más como Dios, sino con esa pues seguridad de que yo te conozco desde antes de que tú existieras. Y qué bueno que traes ese versículo, si no lo han visto en Éxodo 3:14, pueden ir a buscarlo. No solamente suena bonito el decir yo soy, pero es una declaración directa de divinidad conectada también con el Padre y el ser 100% humano. Y yo creo que como estamos hablando, eso no a todos no sabemos cómo explicarlo. A veces nos trabamos para decir, ok, ¿cómo es que Jesús ya fue antes, pero Él estuvo después? ¿Cómo es que él es Dios? Y más adelante vamos a seguir hablando de esto. Y esa misma declaración fue lo que lo llevaban, lo que la gente quiso apedrearlo por eso mismo. Tenemos ese gran ejemplo de cómo la gente reacciona, ¿no? Ante declaraciones así, porque también tenemos a Mahoma, ¿no? Con su declaración y lo mismo, la misma persecución. También se enseña que Jesús volverá antes del día del juicio, pero no para completar la salvación, sino como una señal del inicio del fin. Se convertiría en un líder musulmán justo y recto. Exacto. Y pues un apologista cristiano dijo algo muy claro. La diferencia central entre el Islam y el cristianismo no está en la moral, sino en la naturaleza de Dios y en cómo se relaciona con los seres humanos. Entonces vemos aquí que, bueno, no me quiero meter más a detalle, pero vemos la diferencia entre estos dos. Algo nada más moral que tú puedes hacer por ti mismo, que es lo que predica el Islam, que tú puedes con tus mismas fuerzas y solamente pidiendo la bendición de Alá, a cambiar y ser perdonado, o ver la naturaleza de Dios y dejar tus cargas en Dios. Entonces esa es la gran diferencia entre naturaleza de Dios o pues nada más la ideología moral que está en ellos. Y aquí surge esta gran pregunta que yo creo que todos nos la hemos hecho en algún momento o nos hemos confrontado con alguien que no la hace. ¿Quién es Dios? ¿Desde cuándo está Dios? Y explícame qué es 3 en 1. 1 en 3, o cómo es eso. ¿Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo?
pero que no es solamente un Dios. Ujú. Pero ¿cómo son los tres? ¿Y Jesús era profeta o era divino? Y todos en algún momento de nuestra vida o nos hemos hecho alguna de estas preguntas o nos hemos encontrado con alguien que nos hace estas preguntas. Y pues para eso tenemos Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Siendo esta una de las afirmaciones directas de la divinidad y su conexión con el Padre. Y nos vuelve a decir, ¿no? La Sí. misma respuesta que nos habían hecho desde el principio. Yo soy. Sí, exacto. Es uno de mis libros favoritos, pues de hecho es Juan, porque cómo lo presenta, lo presenta como hombre, pero pues más que nada como Dios, porque no hay nada, dice en la Biblia, no hay nadie como Él, no hay nadie, ninguno antes que Él, ni no hay nada después que Él. Y en la lección nos mencionaban algunos versículos donde dice, o sea, entiendo de dónde viene la confusión. Por ejemplo, en Génesis 1:26, que es cuando el Dios crea al hombre, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo vemos como un verbo plural, hagamos, un equipo. Pero dijo Dios, no dice, dijeron los dioses o dijeron la Trinidad, vamos a hacer al hombre. No, dijo un solo Dios, vamos a hacer esto. También en Isaías vemos algo parecido, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces oímos lo mismo, una sola voz, un solo Señor que dice una sola parte. Y es un poco difícil explicarlo. Y otro de los textos que vienen es Isaías 9:6, que lo llama es un Dios fuerte y es un Padre eterno. Pero qué difícil cuando tenemos que dar una respuesta ante preguntas tan complicadas de explicar, ¿no? Pero tenemos que entender que Jesús no es solamente parte de la historia, sino es el centro de toda la historia. Volvemos a esta afirmación de la divinidad. Es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que son tres en uno. Y yo voy a soltar una cita de El deseo de todas las gentes, página 501, que dice, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Dando esto como el Dios que estuvo al principio de todo, no solo de Abraham, sino de toda existencia, Dios estaba ahí. Así es. Y pues también otra de las cosas digamos que de las cosas que vemos entre estas similitudes también es el conflicto que hay entre Isaac y Ismael. Pues para el judaísmo solamente Isaac es el hijo de Dios, es el hijo de la promesa, es el hijo que es verdadero de Abraham. Pero también para pues otras religiones, pues Ismael es el hijo de la promesa, es el primogénito, es el que merece todo. Entonces vemos cómo es históricamente la gran polémica que aún hasta nuestros días sigue muy, muy evidente. Entonces, miraba en uno de los videos de uno de los turistas que dicen que creo que era descendiente de Isaac y decía, es que nosotros creemos, o sea, que somos los hijos de la promesa, y sí, pero también están los hijos como de Ismael, que los descendientes de Ismael que dicen, pero pues Dios dice, les da la bendición al primogénito, ¿por qué no podemos nosotros también recibir de esa misma bendición? Y aquí es lo interesante porque la Biblia lo pone como que pues no es que uno sea más importante que el otro, es como la mamá que dice ninguno de mis dos hijos quiero más, sino a los dos son importantes, los dos revelan una simiente mayor porque vienen como hijos de Dios. Y eso no viene en ninguna de las notas, ni tal vez tampoco en la lección, pero me gustaría que como grupo aquí pensáramos este problema o esta discusión que se tiene entre los judíos y los musulmanes, ¿desde dónde viene, no? Desde Abraham. Viene de una decisión de querer ayudar a Dios, que nadie le pidió ayuda, y hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias de los actos de Abraham. O sea,
Dios perdonó a Abraham y creemos que lo perdonó, creemos que movió todo, todas las cosas funcionaron para bien, estuvo con Ismael, estuvo con Isaac, estuvo con toda la familia, pero las consecuencias de los actos hasta el día de hoy, 2026, de un pasado, todavía se están viviendo. Y vemos una guerra entre quién es mayor, quién es el que necesita o merece esa Tierra. promesa, esa tierra, por simplemente no escuchar la voz de Dios. Y Jesús es el verdadero cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. O sea, los dos están mal, tanto uno como el otro, porque al final sigue siendo, ¿quién es el que está dando la promesa? Jesús. Sí. Ni uno ni otro, es Jesús. Y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, dice Isaías 9:6. Esto también deja algo claro, ¿no? Exacto, vemos también unas palabras de Elena de White que dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y esto pues más que una afirmación, pues es una declaración directa de la divinidad de Dios, ¿no? De que pues muchas veces pensamos como lo decía antes, hace ratito, de que creemos que por nuestras propias fuerzas o por nuestras, ahora sí, nuestras propias decisiones, como lo explicabas ahorita, podemos hacer las cosas, pero la única fuente de vida y de las buenas decisiones y de todo siempre va a ser Dios. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hemos leído el mismo versículo y la misma gema bíblica 2 veces. ¿Por qué? Porque hay algo que queremos dejar en claro. La Biblia es clara. Dios es un Dios fuerte y es un Padre eterno. Eso no hay discusión. Y Dios, en Cristo, hay esa vida original que no proviene ni deriva de ninguna otra. Si hay algo que se les olvida de esta lección, estos 2 mensajes se repiten y se volvieron a repetir para que quedaran algo en nuestra mente y que nosotros podamos saber que desde el principio estuvo Jesús, desde el principio estuvieron los 3 y sigue habiendo vida a través de esa divinidad. Porque un sacrificio, y es aquí donde viene la diferencia, yo creo, más marcada, la diferencia donde sí se ve exactamente el cristianismo y en el islam, y más si lo ponemos en el adventismo y en el islam. Y vemos a un Dios que perdona por arrepentimiento y por obras. Un poquito diferente, ¿no? Sí, muy diferente, ¿no? Pero pues también voy a volver a lo mismo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y esto nos deja muy en claro el cómo desde el primer pecado nuestra relación tan profunda con Dios fue rota. Cómo esto afectó no solo a Adán y Eva, sino también afectó a toda la generación del ser humano, a constantes aberraciones y pues gente alejada de Dios ha creado lo que es actualmente. Exacto, dice Hebreos 9:22, lo leo. Dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y entiendo que puede causar un poco de conflicto, de miedo, porque digo, pues en cierta manera pues suena bien el arrepentimiento por tus obras, entre más bueno seas, pues más arrepentimiento vas a tener. Pero pienso también como, por ejemplo, las cosas que ya llevamos ahora en día. Si alguien hace algo malo, no sé, roba, mata algo y es acusado, se lleva a un juicio por cosas pues la cosa que él hizo, no va a decir, no, es que, pues sí, maté a la persona, pero yo di mucho dinero a niños que no tenían nada que comer. Pero yo salvé 5. Yo salvé 5, No salvé 1000. no se hizo otras obras de caridad. Entonces, en cierta manera no es algo tan justo, porque no es por las cosas buenas que haces, sino por la cosa mala que hiciste y la injusticia que se hizo. Entonces, también tiene que ver con la relación que se rompe. Por ejemplo, esa persona que a lo mejor mató a alguien,
pues rompió una familia, o sea, esa persona a quien mató pertenecía a una familia, pertenecía a una comunidad que para esa comunidad, esa familia era alguien importante. Entonces, de cierta manera, pues también lo vemos aquí, como decías, la diferencia más marcada, tiene que haber un derramamiento de sangre y ese derramamiento ya lo hizo Jesús por nosotros, no porque hicimos algo malo, sino porque rompimos la relación que teníamos tan estrecha con Él y no había manera de regresar si no hubiera sido por eso. Para hacer la justicia, Él tenía que venir a morir por nosotros. Entonces, pues por su mismo amor, Él dijo, ¿saben qué? Ustedes les toca morir, pero yo no quiero, yo los amo tanto que yo no quiero que ustedes mueran. Yo les doy vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, por eso vino a Él. Y eso nos cambia nuestra perspectiva de la cruz, porque en vez de ver a una cruz con crueldad y decimos, es que fue muy cruel, vemos a un Dios pagando él mismo la deuda, sin comprometer su justicia ni su amor. Él sabía, como ya vimos, que la paga del pecado es muerte. Tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haberla. ¿Por qué? Porque era esa desconexión. Pero él no quiso ni romper las reglas y dio su propia vida para que se cumpliera, pero con el amor que nos tenía a todos. Y ahí es donde entramos a la apologética con amor. Cuando hablamos con los musulmanes, cuando hablamos con personas de otra religión o simplemente personas tal vez de nuestra propia religión, pero que no piensan igual que nosotros, y yo sé que ustedes están pensando en alguien que tal vez le va a un partido político diferente, que tiene ideas de ciertas cosas muy diferentes a las suyas, a partidos de fútbol diferentes, equipos de fútbol diferentes, pero que lleguemos a esta conclusión y que no debemos de olvidar esto. Dios ama profundamente a esa persona con la que tú tienes esa diferencia, Dios lo sigue viendo como un hijo de él. A esa persona que, híjole, no puedes entender cómo piensa esta persona, es más, no te cabe en la cabeza. Dios lo hizo a su imagen y su semejanza. O sea, hay algo de Dios, en el amor de Dios en esa persona. Y eso hay que recordarlo cuando hablemos con esas personas que no piensan igual que nosotros. Así es. Una cita de Elena dice, el amor de Cristo es el único poder que puede ablandar el corazón. Entonces, a veces caemos en la ideología de que nosotros tenemos que cambiar a las personas y queremos que las personas entiendan lo que nosotros estamos entendiendo, a lo mejor a base de, no sé, de lo que sea, sí, un sartenazo, una cachetada para que entienda, pero no. Jesús nos demostró, nos enseñó incluso a nosotros mismos que Él nos ama y que el único poder que puede ablandar el corazón es Él. Entonces necesitamos ir a Él. Algo que se me pasó del perdón, del por qué era tan importante el derramamiento de sangre y mencionábamos que era porque se rompió una relación. Dios no solamente quiso reponer o pues pagar con justicia, con su propia vida lo que nosotros habíamos hecho, sino que quiso hacer una limpieza y una restitución, dice aquí la lección, para reparar el daño causado por quebrantar la ley. Dice en Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, incluso al mismo Dios se sintió mal, o sea, ya no podía escucharlos porque la gente ya no estaba dispuesta a escucharla. Entonces, Él quiso acercarse, hacerse un mismo hombre para acercarse a ellos y demostrarles ahora sí con obras, acciones, lo que era el amor. Entonces, pues su mismo amor, como lo decíamos, hablando el corazón de muchos. Hizo muchos milagros que a muchos hicieron cambiar, pues, de opinión y, pues, más que nada demostró, ¿no? Demostró lo que Él vino a hacer por nosotros. Y recordemos que nosotros como adventistas, como cristianos, nuestro objetivo no es criticar al otro, no es juzgarlo y sobre todo no es atacarlo. No buscamos
forzar nuestra religión en alguien más, sino buscamos mostrar a Jesús tal y como es mediante acciones, mediante nuestro propio testimonio, mediante cómo soy yo con los demás, cómo es ella con los demás y cómo es ella con los demás. Eso es lo que nos diferencia y lo que sobre todo queremos mostrar. Exacto, y lo que queremos mostrar, como lo dice Axel, tal vez no lo mostramos siempre, pero ese debería ser nuestra meta, mostrar ese amor, aunque a veces no es fácil mostrar ese amor, porque con palabras solamente no se van a ganar estas batallas, sino presentando a Jesús tal como Él se hubiera presentado, y no se hubiera presentado a darle cachetadas a nadie o a aventar rayos, como a lo mejor nosotros quisiéramos, sino a mostrar su amor. Y yo me lo imagino como a un padre o una madre enseñándole a su niño algo, los primeros pasos. No te pone y dice, pues camina, te toma una nalgada y camina. No, va con amor enseñándote, porque esa es la única manera en que uno va a poder aprender a confiar en este Dios. Exacto. En otras lecciones, en la lección del trimestre pasado, mirábamos algo que me impactó muchísimo, que dice que la manera en que nosotros tratamos a los demás es la manera en que nosotros tratamos a Dios. Y ahí fue donde yo pues literalmente me caló, porque digo, o sea, no es lo mismo, para mí no era lo mismo como yo trataba a los demás que como trataba a Dios. Dios, pues sí, es perfecto, Dios siempre está ahí para mí, Dios que cada vez que lo ocupo, pues sí, pero digo, yo soy igual que mis hermanos, yo soy igual que los demás, yo también me equivoco, yo también digo cosas, yo también hago sufrir a la gente. Y si Dios tiene misericordia conmigo como yo lo he hecho sufrir a Él, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Entonces, de la misma manera, tener la misericordia y el amor para los demás. Y pues de esa misma manera es la visión que debemos de tener. Lo que creemos de Jesús moldea todo a nuestro alrededor. Nos muestra una visión totalmente diferente de la vida y la salvación, y pues también el propósito que tenemos nosotros como personas. Y estas van a ser nuestras palabras finales. Como un paréntesis, no se fijen en nosotros, no se fijen en sus dirigentes como un ejemplo, no se fijen en los miembros de la iglesia como un ejemplo. Su ejemplo siempre va a ser Jesús, siempre va a ser Jesús. Palabras finales, ahora sí, Axel. Pues creo yo que nuestras acciones definen el cómo nos comunicamos con Dios, qué tan fuerte es nuestra comunión con Dios. Y recordemos que nuestra deuda ya está pagada, que si el mundo fuera justo, nosotros estaríamos en la cruz. Así es. Ahora terminamos una sección de religiones, Cristi. ¿Con qué te quedas? De estas 3 secciones que estuvieron bastante pesadas, ¿cuáles serían tus palabras finales? Pues para mí que Dios nos ama a todos, que Dios tiene un propósito para cada quien, y que no importa dónde estás, Dios aún ahí te puede encontrar. Entonces, no importa lo que estás creyendo, no estás perdido. Muchas veces caemos en la ideología de que a lo mejor Dios, todas estas religiones me han enseñado que mi creencia no es tan alejada de la creencia de ellos. O sea, yo a veces miraba a mi mismo Dios, y he sido adventista desde muy niña, miraba a un Dios muy lejano, y veo que estas religiones también a veces pueden sentir que su Dios es algo lejano, pero Dios, el Dios que creemos, el Dios que nos creó, el Dios que nos vino a salvar, está más cerca aún de nosotros, y nos ama y nos tiene tanta misericordia que a lo mejor en esta tierra nunca vamos a poder entender. Y yo los dejo con este versículo que es en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más, no hay nada otro, no hay otro nombre, no hay otro Dios, es el mismo Dios. Y como lo decía Cristi, como lo decía Axel, cuando nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, no importa qué tan lejos estemos, Dios va a estar ahí para guiarnos hacia la fuente de la luz, hacia la fuente de la esperanza, hacia la fuente de la salvación, que por nuestras fuerzas nosotros solos no llegamos. Es que muchas gracias a todos por estar en Conectados. Por favor, dejen su comentario, dejen su like, compártanlo con alguien más y ayúdenos a que este mensaje pueda llegar a otra persona y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.